la universidad, Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, me da mucho gusto que nos acompañe hoy, además me honra mucho, el doctor Jorge Humberto Botero. El doctor Jorge Humberto Botero es un muy prestigioso exministro de Comercio, columnista, analista, escritor, dirigente gremial con una larguísima trayectoria en Asobancaria muchos años y hoy presidente de Fasecolda, el gremio que incorpora a las compañías de seguros y a todo el mundo asegurador. Doctor Botero, bienvenido. Qué bueno Juan, tenerlo muchas aquí. gracias. Muy contento de estar en tu programa y pues muy feliz de tener una tertulia frente a ustedes esta noche. Lo leo permanentemente. Qué bueno que no afloje la pluma. Es recíproco, Juan. Uno entiende los temas realmente cuando los escribe. Leí, además me pareció buenísimo uno de los últimos artículos en el que usted se declara como un náufrago aferrado, abrazado a la Constitución Nacional. Claro, porque la Constitución política es un elemento central de la civilización política. Y pasan es una cuestión un tanto paradójica. Yo fui enemigo del proceso constituyente del 91. Yo creía que una constitución más que centenaria y que se venía actualizando regularmente con el concurso de todas las fuerzas políticas podía servirle bien al país. Me pareció que no se justificaba tirar una larga tradición constitucional al tarro, como en efecto ocurrió. Yo no voté a favor. Y ahora estoy aferrado como un náufrago a nuestra Constitución porque la veo muy amenazada. Pero muy amenazada, ¿no? Hay un peligro institucional, doctor Botero. Lo que uno ve es una sensación que mezcla anarquía y perplejidad. La gente no sabe para dónde coger y uno se guía por las encuestas y lo que advierte es que el país no se está sintiendo interpretado ni por la rama ejecutiva ni por la rama legislativa. Tiene una brecha enorme de confianza frente a la rama judicial, uno ve al Estado tropezado, hay dificultades inmensas. Las hay y digamos que en cuanto al proceso de paz refiere, toda esta pérdida de legitimidad de las instituciones tiene dos capítulos distintos. Uno es el capítulo de La Habana y otro es el capítulo de Colombia, del interior de Colombia. Una es la negociación con la contraparte, otra es la negociación con la parte que el Estado representa. Y en uno y otro ámbito hay serias dificultades. El proceso en La Habana está bloqueado y en cuanto refiere al proceso de validación ciudadana del eventual acuerdo en Colombia, pues francamente yo no veo claridad ninguna. Esto me hizo recordar, voy a confesarlo en público, yo soy lector de poesía. ¡Qué bueno! Sí, leo poesía y me sigue... ¿Y se la sabe? No, porque no leo poesía recitable, sino meditable. Pero me acuerdo de un poeta surrealista alemán que leí, digamos, cuando era estudiante de universidad. Y él narraba en un poema que había un portaaviones norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial que navegaba en aguas del Pacífico. Y de pronto un submarino japonés lo mete un torpedo y lo hunde. Y el poema culminaba diciendo que en ese contexto no se sabía dónde iban a aterrizar ni los ángeles ni los aviones. Aquí está pasando algo semejante. Cuando uno pregunta cómo es el proceso de validación ciudadana, le dicen, incluso en altas esferas del gobierno, no, pues a ver, ¿cómo te explico? Algún mecanismo, una séptima papeleta o algo. Así es. Y todos los que exponen distintos tipos de mecanismos, oh sorpresa, todos son contrarios a la Constitución. Entonces, no puede ser que Colombia tenga una Constitución que se mantenga incólume, salvo que haya un grupo armado con el que haya que negociar. Ese síndrome de arrancar de cero en materia institucional
para abrir espacios a grupos armados al margen de la ley que quieran entrar al orden civil, idea que yo comparto y respaldo, me parece gravísimo. El proceso de paz debería ser dentro de la Constitución, no en contra de ella. Claro, y eso tiene que ver con una de las discusiones más difíciles que se asocia con las responsabilidades penales de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. El bloque de constitucionalidad que incorpora nuestra Carta y los acuerdos que Colombia ha suscrito, entre ellos el Estatuto de Roma y la adhesión a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se enmarcarían un poco dentro de esta misma consideración. Correcto, y pasa allí una cosa realmente curiosa. El gobierno impulsó una reforma constitucional, tú eras senador cuando eso, que se llama el Marco Jurídico para la Paz. Bueno, leí su teoría sobre el Marco para la Paz en un artículo. ¿Y qué dije? Repítalo, por favor. Pues es que, a ver, no me acuerdo exactamente, ayúdame, dame una clave. La vigencia del Marco para la Paz como el camino para... Exacto. El gobierno impulsó, el Congreso aceptó, la Corte Constitucional convalidó que a través de leyes estatutarias se desarrollarían los principios de justicia transicional, uno de cuyos componentes, hay dos importantes. Uno sería centrar la responsabilidad en los máximos responsables, correcto. Y segundo, un tratamiento diferencial para alzados en armas y fuerzas institucionales. Yo imaginé que expedido y convalidado ese marco jurídico para la paz, el gobierno llevaría los proyectos de leyes estatutarias para que fuesen desarrollados por el Congreso. Para mi sorpresa, no ocurrió así, sigue sin ocurrir, y eso a mí me suscita perplejidad. Claro. Porque ese tema no puede ser materia de negociación en La Habana, dado que quedó absolutamente claro que tendrá que ser regulado por el Congreso. Por supuesto. Le cuento la historia que a mí me echaron y se la cuento a los televidentes. Ese es un tema muy álgido con las FARC porque las FARC dicen a nosotros no nos consultaron y ya estábamos en diálogos con el gobierno del presidente Santos. Luego nosotros no reconocemos el marco para la paz. Nosotros, ese instrumento que ustedes, señores del gobierno, tramitaron a nuestras espaldas cuando ya estaban hablando con nosotros, no se puede aplicar. Y por eso es que las FARC se han ido una y otra vez contra el marco para la paz y por eso están pidiendo mecanismos excepcionales y mecanismos que son completamente distintos. Como una constituyente de 140 miembros, en la que ellos tendrían una altísima participación, sus delegados en esa constituyente no pasarían por el proceso del sufragio universal, serían elegidos a dedo, y esa constituyente tendría el encargo no solo de refrendar los acuerdos de La Habana, sino de, como se ha usado esa expresión, usémosla de nuevo, refundar la patria. Para nuestros televidentes que no son abogados, yo subrayo la tesis del doctor Jorge Humberto Botero en un punto esencial. No es conveniente adelantar un proceso que parta del desconocimiento de la Constitución que nos rige y que ha de regir todas estas decisiones. Es un resumen abusivo, doctor Botero. Es un resumen correcto que tal vez nos permite movernos al otro extremo del péndulo en la discusión nacional sobre el proceso de paz, y es el principio de las FARC: no vamos a pagar cárcel. Y ese es un tema muy complejo de resolver porque, por supuesto, una guerrilla que no ha sido vencida, que está negociando como contraparte del Estado, digamos con un estatus de legitimidad que no es idéntico, pero que se le parece, no puede llegar el día en que se firme. Voy a hacer esta caricatura frente a los televidentes, y entonces venga un oficial del Estado colombiano, civil o militar, con una lista y diga: a ver, Pedro, Juan y Diego, ustedes van en el avión, en el avión de la DEA para Washington, allá los van a procesar. Y ustedes, Jacinto, Chucho y José, van en el avión de la Policía Nacional
a rendirle cuentas a la justicia colombiana, o incluso más aún, pues como ya están condenados a purgar la pena. El país está atascado en ese predicamento y lo va a tener que superar. Digamos con claridad que no es previsible que las FARC cedan en ese punto. ¿A dónde creo yo que habría que llegar? A un estatus de protección por parte de la comunidad internacional para que la dirigencia guerrillera, si cumple unos determinados requisitos que se establecerán como producto del acuerdo o que provendrán del desarrollo del marco jurídico para la paz, se queden en Cuba viviendo el resto de su vida siempre y cuando observen buenas conductas. Ese es un paso radical, pero yo creo que habrá que darlo. ¿Ven por qué es tan interesante oír a Jorge Humberto Botero? Nueva teoría. ¿Será para algo de ese estilo que el presidente Santos metió a la canciller en el equipo de negociación? Ya regresamos con Jorge Humberto Botero y temas palpitantes de nuestra realidad nacional, la tragedia de Salgar y una cultura del aseguramiento y del riesgo en Colombia, número 1, y número 2, las graves denuncias que se han hecho sobre los fraudes en el SOAT en Colombia. Ya regresamos. Doctor Botero, retomo su propuesta que me parece absolutamente original. Es, quédense en Cuba, firmen la paz, quédense en Cuba y consigan un estatus internacional de protección, señores de las FARC. Señores de las FARC. Con lo cual, digamos, los inmunizamos frente a unos riesgos enormes que son los de acción de la Corte Penal Internacional, del sistema judicial del país o de solicitudes de extradición de terceros países como Estados Unidos. No los metemos a la cárcel, pero no vuelvan nunca. Porque, claro, pero no vuelvan nunca. A ver, uno de los grandes escollos del proceso de paz, lo sé, digamos, de fuentes cercanas, es ¿y qué garantías tenemos nosotros? Es decir, miren la historia de los paramilitares que les habían prometido que no serían extraditados y lo fueron. ¿Qué garantías tenemos de que no nos persiga la Corte Penal Internacional en Colombia, en Cuba o en alguna parte del mundo? ¿Qué garantías tenemos de que no nos pidan los jueces de Estados Unidos en extradición cuando bien sabemos
porque el gobierno de Estados Unidos no ha hecho más que reiterarlo, que no tiene ningún control sobre su aparato judicial. O sea, lo mínimo, estoy hablando como si yo fuera integrante de la guerrilla, lo mínimo que yo puedo aspirar a cambio de mi firma en el proceso de paz y del cumplimiento leal de los acuerdos que logremos, eso se da por sentado, es que yo pueda vivir el resto de mi vida. Pues bien, este estatus de inmunidad otorgado por los países acompañantes del proceso, que tienen un estatus en el derecho internacional porque son suscriptores de un acuerdo internacional. Ellos convalidaron el acuerdo marco de La Habana, Noruega, Venezuela y Cuba. Esos países podrían decir al final del proceso, quédense bajo nuestra protección en Cuba, bajo estas reglas, que son las que se acordaron en el proceso de paz, y garantizamos que ustedes no serán extraditados. ¿Usted ha consultado en voz baja o ha ido sondeando esta propuesta, doctor Botero? Yo elaboré un documento más largo que toca todos estos tópicos a solicitud de algún integrante del equipo negociador, lo hice llegar y no sé, o sea, no sé nada. Esta propuesta está en manos del equipo negociador, por lo menos de un miembro. Por lo menos de un miembro, pero además lo escribí en alguna columna. O sea, yo he dicho en público lo que creo que hay que hacer. Para ser muy rigurosos y muy serios, no tengo ninguna retroalimentación no del hay gobierno. Respuesta. Es decir, no sé qué piensa el gobierno. No tengo ni la más remota idea. Como no sabemos qué piensa el gobierno, yo le pregunto qué piensa usted sobre algunos de los desarrollos recientes. Uno, un antiguo colega suyo en la dirigencia gremial, el doctor Luis Carlos Villegas, acaba de ser designado ministro de la Defensa. ¿Cómo le parece ese nombramiento? Luis Carlos Villegas es un hábil diplomático, es un hábil negociador, es persona de toda la confianza del gobierno, tiene las capacidades para ser ministro de Defensa y eso puede contribuir a que el discurso del gobierno, que es tan bipolar, tenga un sentido más homogéneo. Yo creo que esa puede ser una buena decisión. ¿No teme que esa situación un poco exacerbada que hay en la fuerza pública, en la tropa de la fuerza pública, se pueda radicalizar? ¿No cumplía Pinzón un poco la tarea de ser el vocero o el intérprete de esas angustias que tienen soldados y policías? Creo que Luis Carlos tiene las virtudes para amortiguar esos sentimientos que sin duda existen en el interior de las Fuerzas Armadas. Y retomo la pregunta que le hacía al salir del bloque anterior. ¿Cómo interpretar la llegada de María Ángela Holguín al grupo de negociación? ¿Será que leyeron su memorando en este punto? ¿Usted la imagina cumpliendo funciones de esta naturaleza, llevando comunidad internacional al diálogo de La Habana? A ver, el proceso de paz en Colombia está altamente internacionalizado. Lo está desde hace muchísimos años. El proceso del Caguán tuvo enorme participación internacional y en este proceso en el que estamos desde el comienzo, es decir, desde el momento de la suscripción del Acuerdo Marco de La Habana, se le dio a 3 países una determinada connotación vaga e imprecisa como acompañantes o validadores del proceso de paz. Eso desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de la política internacional tiene connotaciones, como también las tiene los reiterados esfuerzos del presidente en foros internacionales y en sus giras al exterior de convocar el respaldo de la comunidad internacional. Ese respaldo no va a darse, creo yo, si es que ese es el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, pidiendo plata. Colombia es suficientemente rico y grande y el conflicto es suficientemente confinado. Colombia es suficientemente rico y grande comparado con los países que están recibiendo la ayuda, claro, con los países africanos, con los países... ante la tragedia de los inmigrantes que mueren en la travesía del Mediterráneo, pues lo nuestro no tiene ningún sentido. Entonces,
Pensar en respaldo económico para el proceso de paz en Colombia de la comunidad internacional no tiene sentido. Respaldo político sí. Doctor Botero, aquí nos podemos quedar hablando de La Habana este y 5 programas más y espero que vuelva pronto a otro programa, pero le pregunto por la coyuntura, esa tragedia que nos ha conmovido a todos frente a lo que ocurrió en Salgar, Antioquia, desde la dimensión del riesgo, desde la dimensión del seguro. Uno se pregunta, ¿había previsiones adecuadas? La gestión del riesgo en Colombia, la cultura de la gestión del riesgo, está en un nivel adecuado. ¿Qué reflexiones le suscita a usted todo esto desde su gremio? Bueno, a ver, el país ha venido modernizando las instituciones nacionales que reaccionan en casos de desastres. O sea, ya hay una oficina de nivel adecuado, con el personal adecuado, que puede movilizarse de inmediato en el caso de una tragedia y ayudar a resolver con protocolos preestablecidos la contingencia. Eso es un progreso y en eso el país ha avanzado. ¿En qué no ha avanzado? Suficientemente al menos en la cultura de prevención del riesgo. Buena parte del riesgo como el que se materializó en Salgar Estaba advertido. Debería haber sido recogido en el plan de ordenamiento territorial correspondiente y una vez hecho eso debería haber generado unas acciones de las autoridades municipales directamente encargadas y de supervisión de autoridades departamentales o nacionales. Nada de eso ocurrió. Parece no haber ocurrido nada de eso. Doctor Botero, y desde esa perspectiva, el seguro, cuando uno ve lo que ocurre en otros países, cuando hay catástrofes naturales, hay un altísimo porcentaje de lo que se pierde que estaba asegurado. Aquí en Salgar, ¿qué había asegurado? No debe haber nada. Y eso da lugar a un comentario de gestión adecuada del riesgo. Lo que primero tiene que hacerse es conocer el riesgo, tomar cabal conciencia del riesgo. A eso se opone radicalmente porque lo impide la actitud que lastimosamente expuso la alcaldesa de Salgar. Son actos de Dios. Si uno asume que es el destino, que es Dios, que es fuerzas que no podemos controlar, pues obviamente no hay ni percepción adecuada del riesgo, ni una estrategia de gestión de riesgo. Entonces, primero hay que tomar conciencia cabal del riesgo. Segundo, hay que ser capaz de mitigar el riesgo. Planes de ordenamiento territorial adecuadamente cumplidos en este tipo de situación. Y luego, el riesgo que llamamos en técnica de seguro residual, que es el riesgo probable después de que hemos tomado todas las medidas y todas las cautelas, ese se asegura. Entonces... No, iba a decir que esas son lecciones que deben quedar de este proceso. Esto no puede ser simplemente que ocurrió algo fatal y cruzarnos de brazos. Sí tiene que haber una cultura de prevención, sí tiene que haber una cultura de la gestión del riesgo, porque además esa es la condición geográfica, topográfica, geológica, natural de la República de Colombia. Claro, pero comenzando por una cosa que es gravísima. El Estado no asegura los macroriesgos que sobre él gravitan. Dolorosísimo como es el episodio de Salgar, es un episodio pequeño. La ola invernal del 2010 fue un episodio en términos de destrucción, no de vidas humanas, pero de destrucción económica mucho mayor. En otros países el Estado se asegura. El Estado se asegura, porque si el Estado es garante de última instancia de los daños que esos accidentes o catástrofes naturales producen, lo que el Estado debe hacer es tener una política consciente de manejo del riesgo. ¿Y eso cómo se materializa? A ver, este es el riesgo, ya lo hemos medido y lo hemos mitigado de esta manera. Luego viene una segunda capa, que es ya el riesgo que trasladamos y el riesgo que retenemos. Entonces, ahí hay seguros del sector asegurador
y en una segunda capa mucho más grave de seguros en el mercado de capitales internacional. Hay toda una estrategia. México la tiene, por ejemplo. Pues tema para que Colombia lo incorpore dentro de su política de mediano y largo plazo en materia de gestión del riesgo. Se nos ha acabado el tiempo, pero le pregunto en los últimos segundos, ¿qué pasó con todas sus denuncias muy escandalosas sobre los fraudes con el SOAT? El SOAT es un magnífico producto que protege la vida de los colombianos involucrados en accidentes de tránsito. Atendimos siniestros por 1 billón de pesos en el último año. Cubrimos una población muy grande. En realidad, todas las personas, en tanto posibles víctimas de accidentes de tránsito, estamos aseguradas. Y es víctima del sistema, es víctima del fraude, justamente porque es muy ágil en la atención y muy ágil en pagar. Hemos puesto en conocimiento de las autoridades estos problemas y estamos seguros de que se van a tomar medidas. Esperamos que así sean. Se nos acaba el tiempo, doctor Botero. Espero que vuelva pronto. Que aquí nos quedaron muchas horas de conversación pendientes. Lastimosamente. Muchas gracias por invitarme, Juan. Muchas gracias al doctor Jorge Humberto Botero y a ustedes por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó